Hola, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto módulo de la especialización profesional Gestión del Conocimiento, Abordaje y Prevención de la Violencia de Género. En este último módulo vamos a hablar con mayor profundidad acerca de lo que son los riesgos de la violencia de género en general, las consecuencias y la prevención como tal de la violencia de género, porque pudiéramos pensar que no es prevenible y realmente es prevenible en la medida en que nosotros tenemos las estrategias más exitosas que han existido en el mundo para lograrlo. Bien, el objetivo de este cuarto módulo es reconocer los riesgos a los cuales se enfrenta una mujer por el solo hecho de serlo. Recuerden que hemos hablado en los módulos anteriores de que la violencia de género se da a la mujer con mayor frecuencia por el solo hecho de ser mujer, las consecuencias y el impacto que esto tiene en su vida, y además conoceremos los factores y el efecto que tiene en líneas generales para poder trascender más allá de ella como víctima a su entorno familiar. Hablaremos acerca de las líneas de prevención que se proponen para ser implementadas en cada una de esas instancias y en cada una de nuestras instancias. Recuerden que cuando hablamos de violencia de género no es un problema que le pasa a otros, es un problema que hemos tenido, que hemos vivido también y del cual nosotros podemos participar tanto para atender o acceder a esas personas víctimas de violencia como también para prevenir que no ocurra en nuestros hogares. Los contenidos que vamos a trabajar van a ser los factores de riesgos que aumentan con la probabilidad de ser víctima de violencia de género. Vamos a hablar acerca del violentómetro, porque además existen medidas para que nosotros podamos conocer qué tan grave está siendo esa violencia de género y dónde podemos detenerla, tener la oportunidad de intervenir cuando no llega a etapas tan graves. Consecuencias de la violencia de género en términos generales y qué estrategias de prevención han sido probadas a nivel mundial, ¿verdad? En este sentido, primero quiero conversarles acerca del contexto que bordea a los factores de riesgo en la violencia de género, que generalmente son detectables fácilmente. Uno de los elementos fáciles de revisar en este sentido es el contexto, incluso en nuestras propias familias, que tiene que ver cómo educamos a los niños, cómo educamos a los varones, cómo educamos a los hombres para que ejerzan sus derechos, pero además para que los pongan por encima de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Son socializados para ejercer poder, para decirles que ellos son fuertes, que ellos son la fuerza, para que puedan dominar y además proveer. Esos son como los roles que le entregamos al hombre durante su crianza, durante toda su etapa educativa. Mientras que a las mujeres se nos educa para sentirnos dependientes, frágiles, obedientes y además para cumplir con el rol de ser madres, que es algo que hemos conversado en los módulos anteriores, que no necesariamente tiene que ser así, que aun cuando una mujer tenga la capacidad biológica de ser madre, es su decisión y es su derecho. Entonces los patrones de crianza ya establecen una desigualdad entre los géneros, ya van diciendo, ¿verdad?, cómo se va perpetuando la cultura machista. Por eso ha sido tan difícil de erradicar, por eso depende de nosotros, de los individuos, quienes realmente podemos hacer un cambio social con respecto a estos patrones de crianza. Esos patrones que generalmente se perpetúan como cultura machista dice que somos diferentes, que hombres y mujeres somos diferentes a nivel social, a nivel de los derechos, a nivel de la justicia, a nivel del acceso al poder, a nivel del acceso al empleo. Entonces, de alguna manera, esta sociedad se va conformando como una sociedad de desigualdad entre ambos géneros. La agresión hacia las mujeres es una forma de dominio y de dependencia que existe en las relaciones. Por eso se fomenta la violencia de género, porque si un género, como el caso de los hombres, siente, es criado y formado como que tiene poder sobre otros y especialmente sobre niñas, adolescentes y mujeres, pues aquí ya estamos fomentando la violencia de género, porque no hay un respeto a la otra persona solo por el hecho de ser persona. Una de las frases más comunes que nosotros escuchamos en términos de violencia de género es que él dice que esta va a ser la última vez que le pega. Generalmente sabemos, y se diría que casi en la totalidad de los casos, vuelve a ocurrir. Entonces, cuando esta frase
aparece en una mujer que es violentada por su pareja, su expareja, etcétera, vamos a conseguir que está inmiscuida en el ciclo de la violencia de género. Hay factores de riesgo en la violencia de género que tenemos que manejar y tomar en cuenta. Son muchos los factores, desde el área social e incluso los elementos políticos de una sociedad, desde el punto de vista del hogar, de los individuos, de las escuelas, de las instituciones. Pero un informe que elaboró una organización internacional que se llama Mujeres para la Salud hacía referencia de aquellos factores que ponen mucho más vulnerable a una mujer para ser víctima de violencia. Una de ellas es haber tenido antecedentes de malos tratos. Por ejemplo, haber estado cuando niña o adolescente en un hogar donde se prestaba la violencia de género, incluso haber sido víctima de un abuso sexual continuado por algún familiar durante la etapa de su niñez y de su adolescencia. Eso hace que estos antecedentes la predispongan a ser víctima de una mayor violencia de género. La desvalorización de la mujer. Socialmente se nos ha dicho que las mujeres son valoradas especialmente por su físico, por su posibilidad de relacionarse y obedecer, poniéndolo entre comillas, a las otras personas, y además por su capacidad de ser madre. Y esto evidentemente disminuye las capacidades que tiene una mujer, las posibilidades que tiene, al igual que un hombre, de desarrollarse, de ser una profesional, de ser autónoma económicamente, de tener decisiones a nivel público y privado. Es una desvalorización. Entonces, una mujer que siente que realmente esos son los roles: mantenerse bella, tener obediencia y capacidad de ejercer las tareas del hogar y ser madre, evidentemente la coloca en un riesgo mayor de ser víctima de violencia de género. La otra son las ideas de amor romántico. A las mujeres se nos dice que existe el príncipe azul. Y una de las cosas que ocurre es que sentimos que cada relación que tenemos es una relación de amor y que va a ser para toda la vida. Entonces, cuando nosotras como mujeres pensamos que ese es el valor del amor y que el valor está dado en el amor como algo que aparece y que se sostiene en el tiempo, evidentemente siempre vamos a pensar que a quien tenemos al lado es nuestro príncipe azul. Y la realidad y la que vivimos en el día a día es que el amor se construye, es que el amor nace, pero además hay que mantenerlo, que hay que fomentarlo, que debemos cultivarlo para que perdure en el tiempo, y que implica un trabajo de comunicación y un trabajo de negociación en la pareja. Entonces, esas ideas de amor romántico nos van colocando como que sí existe, como que él va a llegar a protegerte, él va a llegar a amarte, él va a llegar a suministrarte, a proveerte, y está la mujer en una actitud pasiva de espera y de entrega. La otra es que una mujer que siente que no tiene proyecto de vida personal y que todo va en torno a casarse, tener hijos, evidentemente hace que se vuelva más vulnerable, más dependiente y por lo tanto ser una víctima fácil de la violencia de género. Los factores de riesgo que señala un estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud, y aquí les recuerdo que durante toda esta especialización profesional, pues la Organización Mundial de la Salud ha constituido la referencia mundial para poder hablar de elementos que aun cuando en cada uno de los países tenga elementos particulares o características particulares en ese nivel de violencia, también es cierto que hay elementos comunes que nos reúnen como países y como mundo. Y aquí la Organización Mundial de la Salud agrupó los factores de riesgo en la violencia de género en 3 niveles básicos e inclusive un nivel que tiene que ver con el Estado. Vamos a ver el nivel de riesgo individual, ese que nos pertenece, que las mujeres que me están escuchando, los hombres que me están escuchando saben que tiene que ver con cada uno de ustedes, probablemente en el caso de ellos con su mamá, con su hermana, con sus hijas, pero que de alguna forma, si nosotros podemos visualizarlo, vamos a comprender dónde están los niveles de riesgo de esa mujer con la cual nos relacionamos. Una es estar embarazada o ser víctima de abuso durante el embarazo. La vulnerabilidad de una mujer durante el embarazo
donde hay dependencia, donde hay un factor físico que la predispone a poder ser víctima de violencia. Bien, la otra es la baja autoestima. Si creemos que no tenemos valor, que como mujeres nos toca hacer lo que la sociedad impone, que nos permite sentir que no somos capaces de más, entonces esto es en una chica va a decir aquí hay un factor de riesgo para la violencia de género. Luego tenemos un bajo nivel de instrucción. Se ha demostrado a nivel de muchísimos estudios que en la medida en que una mujer adquiere menos nivel de instrucción formal e informal, como por ejemplo prepararse para un oficio que la empodere económicamente, va a hacer una dependencia en sus relaciones de pareja, una dependencia económica que la hace muy vulnerable a la violencia de género. El otro es una niñez expuesta a violencia familiar, no solamente ser víctima durante la niñez de la violencia de manera directa porque hay maltrato directo, sino además visualizarlo, estar en el entorno familiar violento, ver a su madre ser víctima de violencia familiar, evidentemente hace que creamos que esa es la forma en la cual podemos relacionarlo. Y que es normal, bien, que ocurra la violencia porque él no sabe dominar su ira, porque yo fui la que provoqué la rabia. Bien, quienes han tenido los otros módulos pueden recordar que en el módulo 2 vimos todas las justificaciones que puede dar una mujer acerca de las razones por la cual su pareja o expareja le maltrata. Luego tenemos un nivel de riesgo, que es un nivel de riesgo familiar, relacional, que tiene que ver con esos previos episodios de maltrato, haberlos vivido, haberlos tenido en su niñez, en su adolescencia. Además, cuando es una pareja que viene de otra pareja anterior, del cual nació un hijo, y se reúne con otra pareja que es este agresor violento. Bueno, la presencia de ese hijo o hija que no es biológico y que pertenece a una relación anterior, generalmente es causa para provocar el maltrato en ese agresor. Es decir, él siente que si él no es mío o ella no es mi hija biológica, pues tú vienes de una relación anterior y eso significa, eso me lo recuerda, ese hijo o esa hija me lo recuerda. Entonces, evidentemente, cada vez que se presenta un evento de maltrato, recuerden que cuando hablo del maltrato y de la violencia lo estoy haciendo en términos generales, entonces hay más vulnerabilidad en mujeres que vienen con hijos o con hijas de relaciones anteriores. Lo otro es el distanciamiento de la pareja. Cuando una pareja decide darse esos espacios porque él no lo va a volver a hacer y entonces vamos a separarnos unos días, unos meses para ver qué pasa, el regreso de la pareja provoca incluso a veces con mayor intensidad este nivel de maltrato. La violencia de género, cuando hay distanciamiento en la pareja, no hay comunicación, no existe un lugar común para ellos, a excepción a veces solo de la cama o de las relaciones sexuales, se produce con mayor frecuencia la violencia de género. También el abandono de una relación previa por violencia de género. Si ya yo vengo de relaciones donde ocurría la violencia, sea psicológica, sexual, física, llego y entro a otra relación, generalmente en esa relación de nuevo busco una persona, y cuando digo busco o busca, tiene que ver con ese nivel inconsciente de buscar de nuevo una persona que no sabe manejar la ira ni la rabia y lo hace entonces de esta manera. Generalmente vamos a sentir que, bueno, las justificaciones son frases como me tocó otra vez, qué mala suerte tengo yo, ocurrió de nuevo, no la pego con los hombres, bien, y la verdad es que viene con una serie de patrones donde la violencia de género se ha establecido previamente. Los factores de riesgo en la violencia de género a nivel social y estructural.
Estos factores de riesgo tienen que ver con los patrones, tienen que ver con la crianza, con la cultura, con lo que socialmente se acepta o no se acepta. Y aquí la desigualdad de género dentro del sistema de justicia es muy claro. Y lamentablemente hace que incluso cuando se habla de violencia sexual, que es una de las violencias más crueles que existe contra la mujer, nos vamos a dar cuenta que el sistema de justicia es muy lábil, muy vulnerable, incluso a veces muy frágil. Entonces, hasta que no se demuestren muchísimas cosas a nivel de justicia, eso no está considerado violencia sexual. Incluso ahora las leyes van cambiando y cada vez se van agudizando más, pero anteriormente, si la violencia sexual ocurría en una pareja, en matrimonio, en concubinato, ¿verdad?, en convivencia con la pareja, eso no era violencia, eso era parte de las relaciones sexuales sobre alguien que quiso y otro que no. Una poca asignación de presupuesto o reducción del presupuesto para salud y educación. En la medida en que menos un país invierte en salud y educación, más probabilidades de violencia de género hay, porque son menos oportunidades para que una mujer se prepare, para que se empodere económicamente, para que crezca a nivel de emprendimiento, para que cuide su salud, para que maneje su salud mental. Entonces, un Estado que cuando decide hacer su presupuesto anual, reduce las partidas presupuestarias de salud y educación, es un país que se va a enfrentar a incrementos en la violencia de género. La fuente principal, como les dije, de esto es la Organización Mundial de la Salud a través de estudios multipaíses que lleva a cabo. La violencia de género es medible. Podemos medir cuándo va a ocurrir con los factores de riesgo y además de eso podemos medir la intensidad de lo quizás menos violento hasta lo más grave, que por supuesto termina en la muerte. Entonces se ideó en esa oportunidad el violentómetro, así se le llama. Esto fue descubierto y fue estudiado en más de 14.000 mujeres entre 15, mujeres y hombres entre 15 y 25 años de edad, para descubrir qué pasaba en sus relaciones de pareja, qué pasaba en sus relaciones personales y darse cuenta cómo habían indicios de una posibilidad de violencia de género desde el principio y que iba alcanzando intensidades, al pasar el tiempo iba alcanzando intensidades muy altas hasta llegar incluso al asesinato como tal, ¿no?, a la mutilación como tal. De eso se trata el violentómetro. Eso se llevó a cabo en una importancia, en un nivel muy importante en México, y se llevó a cabo además en un instituto politécnico de México con 14.000 jóvenes, como les decía, de 15 a 25 años de edad, y este estudio fue un estudio referencia absolutamente para poder ser aplicado en otros países y visualizar cómo estaban los niveles de intensidad de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, la violencia se mide. Si nosotros podemos captar los primeros signos de violencia que se van dando, podemos evitar que se llegue a la muerte. Y por eso es tan importante esta medición. Esta investigación señaló que tanto hombres como mujeres habían referido que al menos una vez de su pareja habían recibido la prohibición de contacto con un amigo o con una amiga. Cuando ustedes estén en una relación de pareja, y yo me refiero evidentemente a todos estos, a estas personas que de alguna manera me están escuchando, como seres humanos, pues tenemos la posibilidad de estar viviendo esta circunstancia. Entonces, cuando escuchemos que no quiero que te juntes con este amigo, que te pongas con esta amiga, que no me gusta tu compañero de estudio, que no me gusta tu compañero de trabajo, comienza a darse lo que desde el punto de vista psicológico llamamos una cohesión en mantener aislada a la persona para no hacer contacto con el resto. Cuando se dan los celos, hasta incluso con familiares. Bien, no solamente con compañeros de trabajo, con amigos, sino que además comienzo a celarte con un primo, con una prima, con tu hermano, con tu hermana. Pues estos son elementos que deben prender la alarma y decirnos: aquí está pasando algo, porque no es natural que en una relación familiar tú comiences a sentir que esa relación familiar va más allá de eso, de una relación familiar.
El insulto con palabras hirientes. Entonces tenemos una dificultad en la relación y comienza a decir o a manejar ofensas que hieren profundamente a la otra persona. Cuando se dan los insultos, que de por sí ningún conflicto debería manejarse a través de insultos, pero cuando se dan los insultos ya estamos comenzando a ser violentos con esa otra persona. Se expresa de él o de ella de manera desagradable porque ella está para estar en la cocina, porque con ella no se puede, porque bueno, tú sabes cómo son las mujeres, ¿sí? Ellas solamente sirven para cocinar y lavar. Cuando se dan este tipo de expresiones, estamos atentos a personas que de alguna u otra manera tienen una descalificación y desvalorización real hacia las mujeres. Y por lo tanto esto tiene que llamar la atención. Si estás en una pareja actualmente y esto se usa en forma de chiste, en forma de sentirse superiores delante de un grupo de amigos, alerta, ¿bien? Que uno de los elementos importantes que se demostró en este estudio es que al menos una vez les habían revisado en su ausencia sus pertenencias personales. Tomar el celular, revisar quién te escribe, con quién estás chateando, quién te está llamando, los correos. En este momento, por ejemplo, hay personas que para probar la fidelidad de su pareja le piden usuario y contraseña. Gravísimo error, dar el usuario y contraseña. Estemos o no estemos teniendo correos que puedan levantar sospecha. Esto es un ámbito privado y como ámbito privado debería ser respetado. En clases, revisarte los cuadernos, ver qué escribes, a quién le escribes, o a través de las redes sociales, empezar a revisar quién te sigue en las redes sociales, quién está en las redes sociales. Esto es otra alerta ante el tema de violencia de género. Algunos estudiantes señalaron que habían sufrido pellizcos, empujones, jalones de cabello, patadas, como una forma de juego, de chanza entre la pareja, incluso llegar a ahorcar o a provocar asfixia con la otra persona si me estoy muy molesto y estoy discutiendo contigo, o forzarla a tener una relación sexual para que me demuestres que realmente tú me quieres. Todo esto en el violentómetro comienza a aparecer como medidas que van subiendo ese termómetro y que va diciendo vamos hacia una violencia mayor y de mayor impacto y efectos en la vida de esa persona. Vamos a revisar aquí en esta lámina cuando debemos decir, ojo, cuidado, estamos ante hechos de violencia, cuando hay que estar en alerta y comenzar a tomar medidas importantes sobre esa violencia que se está presentando, y cuando es urgente buscar ayuda. Urgente buscar ayuda, revisar, salir de ese ciclo de violencia, empezar a experimentar la posibilidad de romper el ciclo de violencia. Vamos a ver cuando dice cuidado. Cuando hablamos de cuidado son síntomas de violencia que pueden ir en aumento. Por ejemplo, hacer bromas hirientes, chantajear, si no me das un beso, si no tienes relaciones conmigo, es que no me quieres, si no te doy esto, si no me das un beso o si no me abrazas, comenzar a mentir y engañar dentro de la relación de pareja, ignorar, descalificar, la famosa ley del hielo. Tú volteate, haz como que no existe. Pues eso son parte de los cuidados que hay que tener dentro de las alertas de violencia. Culpabilizar, fue por culpa tuya, yo no era así, yo no me puse así, pero es que tú haces cosas que me ponen muy violento. Eso es culpabilizar, es descalificar. Recuerda que tú no estás para eso, ese no es tu papel no es venirme a reclamar, tu papel es quedarte callada porque yo soy el que está reclamando y que está descalificando en esta relación. Ridiculizar y ofender delante de otros, bien, bueno, es que con ella no se puede, ven mi amor, enséñales a ellos cómo yo te tengo dominada. Esos son elementos que siempre tienen que llamarnos la atención y deben decir cuidado. Humillar en público a la mujer, intimidarla o amenazarla. Como yo te vea en la parada hablando con tal persona,
me vas a conocer. Mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esos niveles, hay que presentar y decir, cuidado, estos son síntomas de violencia. Y la violencia no se queda en un solo nivel, siempre va en aumento. ¿Cuándo debemos estar en alerta total? Porque ya la violencia está instaurada, se quedó ahí. Cuando comienzan los controles y prohibiciones. No quiero que te pongas esa falda, no quiero que salgas a esta hora, no quiero que vayas con tu amiga. Incluso hay personas que han decidido encerrar a alguien en la casa y le quita la llave. En tu cuarto y te quitó la llave. Entonces, muchísimo cuidado con los controles y las prohibiciones. Destruir artículos personales. Por ejemplo, a veces pensamos, no le hizo nada, él ni la tocó, pero rompió todos los vasos que había en la vajilla, golpeó la pared, tiró las cosas que había sobre la mesa. Cuidado, eso también es violencia y lo único que está ocurriendo es que antes de darle a la persona directamente, te estoy demostrando, te estoy impartiendo un miedo para que sepas que así como rompo cosas, puedo romperte a ti. Manosear, eso es hacer manoseos que yo no te he permitido o que yo no he querido. Como mujer, eso también tiene que ver con un elemento importante de alerta ante la violencia. Las caricias agresivas, ¿sí? Hay gente, es que fue por cariño y te dio una cachetada, es que fue por cariño y te dio una nalgada, es que fue por cariño y te alé el cabello. Eso no es cariño. Empecemos por clarificar eso no es cariño, por lo tanto no hay que aceptar caricias agresivas, pellizcar, arañar, empujar. A veces entre los chicos y chicas en la adolescencia nos damos cuenta cómo se lanzan los bolsos, las mochilas, y se las lanzan unos contra otros creyendo que eso es parte del juego y de que se quieren mucho. No, eso no es cariño, eso no es amor. Cachetearse, como lo decía anteriormente, las expiaciones, esas famosas parejas que se aparecen en el trabajo de sorpresa, que se aparecen en mi salón de clases de sorpresa. Mucho cuidado. Si la sorpresa es porque está llegando con algo, que bueno, ¿no? Pero si es para ver dónde estás, para revisar con quién andas, eso es expiación. Y esa expiación obsesiva implica una alerta importante en temas de violencia. Patear, por supuesto que ni hablar. Patear es un acto de violencia directo. Bien, como el cachetear, manosear, eso ya es un acto de violencia directo. Hablemos ahora, cuando estamos en ese proceso de alerta, aún la violencia puede seguir subiendo. Y es cuando urgente se necesita ayuda. Cuando urgente hay que pedir auxilio y decir SOS, necesito ayuda. Cuando comienza el maltrato psicológico y verbal ya instalados en casa. Yo no te quiero, tú estás aquí pero yo te mantengo, tú estás aquí por los niños, cuidado con los niños. Entonces ese maltrato psicológico y verbal se va instalando de manera más profunda hasta el punto que a veces puede sentir la víctima que no tiene ni siquiera la voluntad de seguir adelante. Lesionar físicamente, cuando ocurre el primer golpe van a ocurrir todos los golpes. De eso es algo que nosotros debemos siempre señalar. Es urgente. Cuando ocurre un golpe, cuando vas en contra de tu pareja de manera física, eso ya es una escalada de violencia muy alta. Provocar miedo intenso. Si haces tal cosa, ya sabes lo que va a venir, voy a llegar y te voy a encerrar, voy a llegar y no te voy a dejar ver a los niños, voy a llegar y te voy a sacar de la casa, Entonces mucho cuidado con ese miedo tan intenso, porque eso significa que debes buscar ayuda. Encerrar o aislar a alguien, lo que yo les decía, hay agresores que llegan hasta el nivel de encerrarte en casa y llevarse la llave, encerrarte en un cuarto y llevarse la llave. Amenazar de muerte con objetos o armas, por ejemplo, en plena acción violenta tomar un cuchillo y con ese cuchillo ponerlo en tu cuello, ponerlo en tu estómago y decirte la próxima vez te mato. Eso hay que pedir ayuda, hay que salir de ese círculo. Forzar a una relación sexual, eso es violación y por lo tanto debe ser denunciado, así sea tu esposo de hace 20 años. Eso es violencia y por lo tanto hay que denunciar. El abuso sexual, violar, como dice aquí, mutilar. Bien, hay personas que llegan
Es tanta la violencia física que ocurre que fractura una pierna, fractura un brazo y a veces se ven en la necesidad de estar mutilados. Y por supuesto el máximo de urgencia y donde ya no puedes pedir ayuda es ante la muerte, ante un femicidio. Ahí la ayuda ya no es posible. Ya ocurrió lo que este violentómetro nos va señalando. La escalada va así, en incremento, la escalada va en subida y debemos actuar a tiempo. Bien, la idea es prevenir y luego vamos a hablar al final de este módulo de lo importante que es la prevención, pero por lo menos tener el cuidado de que apenas se presentan los primeros signos de violencia, intervenir, de salir de esa relación, no permitir. Bien, ahí podemos usar este violentómetro como una excelente ayuda. Estas etapas de violencia no necesariamente se van dando de manera consecutiva, no es que primero bromeó conmigo, después me dio una cachetada, después llegó y me golpeó, no. Algunas de ellas se presentan en etapas distintas, solamente que la intensidad es lo que va cambiando. Si se presenta como menor intensidad, yo lo dejo pasar, no importa, eso pasa, pues podemos llegar a la intensidad mayor, que es cuando la violencia ya está instaurada. Una de las sugerencias importantes que les voy a dar es que yo en el manual les coloqué un cuestionario que este equipo para la mujer llevó a cabo a través de varios estudios, investigaciones y además de recibir a tantas mujeres maltratadas, que es un cuestionario que permite detectar la violencia de género de manera más inmediata, ¿no? Entonces, cuando una mujer, nosotros estamos frente a una chica que tiene un problema de pareja, que ella no sabe qué hacer, vamos a hacerle estas preguntas, porque en la medida en que se le responda sí a cualquiera de ellas, ya está en una relación violenta. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de la violencia de género, porque acá, bueno, así se presenta, es medible, pero el impacto que tiene en la vida de las mujeres y de su entorno familiar es absolutamente importante. La violencia de género tiene efectos inmediatos cuando, bueno, se trata de la salud física de manera directa y tiene consecuencias a largo plazo en todo lo que es su entorno, bueno, hasta que ocurra incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud agrupó las consecuencias de acuerdo al impacto que tenía o al efecto que tenía sobre la mujer. Entonces, vamos a hablar de los efectos sobre su salud física en una primera instancia. En su salud física se presentan, por supuesto, las lesiones. Vamos a hablar acerca de algunos tipos de lesiones y el efecto sobre su salud en general. Por ejemplo, las lesiones físicas agudas que ocurren en ese momento, hematomas, escoriaciones, laceraciones, heridas punzantes, fracturas, quemaduras que evidentemente hacen que la mujer tenga que llegar a un servicio de salud para poder ser sanada, curada de esas lesiones. En Perú, el 55% de las mujeres que reportaron ser víctimas de violencia física lo hicieron con lesiones evidentes, desde un hematoma hasta una fractura o una quemadura. Y hemos revisado algunos casos a lo largo de esta especialización profesional. Luego tenemos las lesiones más graves, que son aquellas que producen una discapacidad que va a durar para toda la vida en el cuerpo de esa mujer. Oídos, por ejemplo, dejarla sorda de un golpe, los ojos, dejarla ciega, bien, no poder caminar, disminuir su capacidad de visión, porque además cuando se dan los golpes físicos, la mayoría, cuando uno ve la estructura corporal de una mujer, la mayoría de los agresores se van directo a la cara, es la mayor frecuencia. Y ahí se producen lesiones importantes, ojo, oídos, cabeza, bien, tórax, abdomen. Nos vamos dando cuenta de cómo eso implica y tiene una repercusión en pérdidas de memoria, problemas para caminar, disminución de la visión, disminución de la audición, lesiones que pueden permanecer el resto de su vida. Afecciones en el aparato digestivo, y seguimos hablando de los efectos en la salud física. Por ejemplo, mala salud, no se alimenta, la ansiedad y la depresión hace no le provoque comer, que no quiera hacerlo, con dolores crónicos, el impacto de la angustia, y vamos a revisarnos nosotros en lo personal. Cuando estamos angustiados, que es lo primero que hacemos, contraemos estómago,
¿sí? Y esa contracción, incluso hay personas que les provoca un colon irritable porque enseguida va al efecto del colon. Entonces hay más probabilidades de tener problemas crónicos como cefaleas, dolor pélvico, si hubo una violación muy agresiva, dolores de espalda, dolor abdominal, un colon irritable, bien, y son cosas que perduran de manera crónica. Y por supuesto el efecto en la salud física, la consecuencia más grave de la violencia en la salud es la muerte. O terminar con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, y por supuesto que tiene otras consecuencias devastadoras y puede terminar también en la muerte. Recuerden que no es igual estar infectado con VIH que estar ya en la etapa SIDA. Entonces hay personas que por no saber que la infectaron en un acto violento, incluso a veces hasta su propia pareja, comienzan a sufrir de SIDA. En el mundo, entre 30 y 70% de las mujeres tienen más probabilidades de morir a manos de una persona conocida por ellas. Pareja, expareja, padre, hermano, tío, abuelo, por diferentes tipos de abusos que ya hemos visto en esta especialización profesional. Vamos a ver qué ocurre de las consecuencias de la violencia de género en el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Primero, los efectos ginecológicos inmediatos, sobre todo si se trata de una violencia sexual. Mayor probabilidad de infecciones vaginales, en el tracto urinario, dolor durante las relaciones sexuales, dolor pélvico, incluso se han presentado desgarramientos en la vagina, fístulas, porque a veces no es una sola persona quien hace la violación, sino son más personas, hemorragias, úlceras de todo tipo, lesiones genitales, incluso a veces cuando uno habla con profesionales de esta área de la ginecología, se da cuenta que a veces hay que hacer incluso hasta una reconstrucción de la vagina. Fue tan grave la agresión que produjo una deformación de los genitales externos de la mujer. Un ejemplo básico de ello, y que ya lo vimos, es la mutilación genital. Y ustedes saben que existe, que es parte de la violencia y que hay culturas que además avalan la mutilación genital. Eso tiene una consecuencia total en la salud sexual y reproductiva de esa niña, futura mujer. El embarazo no planeado, no deseado, entonces riesgos de embarazo se van a incrementar porque no es posible en un acto de violencia negociar la protección anticonceptiva, no es posible negociar el condón. Y si la mujer no tiene ningún tipo de uso de anticonceptivos previo, pues la probabilidad de embarazo es mucho mayor. Los abortos o abortos inseguros tienen mayor. Se descubrió a través de estos estudios multipaís que las mujeres que son violentadas físicas y sexualmente informan una tasa mayor de abortos provocados que las que no lo han sido. Y evidentemente porque esto implica el sello en su vida de una agresión brutal contra ella. Entonces se provocan abortos a veces en condiciones muy inseguras que la pueden llevar de nuevo a la muerte. La infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual ocurren con mayor probabilidad. Y aquí hay algo en lo cual la Organización Mundial de la Salud hace atención, que a mí me encantaría compartir con ustedes porque tiene que llamarnos la atención. O sea, no solo es que por un acto de violencia, una relación sexual forzada, puede ocurrir una infección por VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual, sino que además las mujeres que ya son seropositivas al VIH tienen mayor probabilidad de ser violentadas, de ser víctimas de violencia por el solo hecho de ser seropositivas. Y por lo tanto es un nivel en el cual nosotros debemos mantenernos siempre alerta ante las mujeres seropositivas. Hay una sensación de minusvalía, de estar enfermas, y eso hace que el agresor sienta que tiene un mayor nivel de poder sobre ella. La mortalidad materna y otras consecuencias relacionadas con el embarazo. Si una mujer embarazada tiene mayor probabilidad de ser víctima de violencia de género, evidentemente las consecuencias de su embarazo son directas. Una es el escaso aumento del peso materno,
ella disminuye mucho su peso, la posibilidad de haber perdido el feto, la posibilidad de que el feto no se desarrolle de manera adecuada, por todo lo que implica física, psicológica y conductualmente en la mujer ser víctima de violencia de género, ¿bien? Incluso nacen niños con bajo peso y eso lo pone en riesgo también de vida. Pero el elemento físico es solo un espacio, ¿bien? La salud sexual y reproductiva es otro elemento. ¿Qué pasa con la salud mental y conductual de esa mujer víctima de violencia? En el área mental, pues la conducta y la mente y el mundo emocional de esa mujer pues la pone en una situación todavía más disminuida y más vulnerable. La depresión, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, estrés con picos de ansiedad, incluso con el trastorno de ansiedad, como puede llegar a un ataque de pánico, la autoagresión, los intentos de suicidio, muy baja autoestima y una dependencia psicológica hacia su agresor. Sentir que sin esta persona no puede vivir, pero sabe que no va a vivir tampoco al lado de esa persona. Desde el punto de vista conductual, hay víctimas de violencia de género que deciden, para evadir la situación, para soportar aún más la situación, deciden hacer uso nocivo del alcohol, de drogas. Por ejemplo, si la persona violentada es una adolescente, comienza a tener mayor actividad sexual, sin discriminación, porque es una manera de mostrar su molestia con los hombres. Entonces, tiene dificultad para distinguir entre un comportamiento sexual y un comportamiento afectuoso o amoroso. Entonces, a veces hay hombres que se acercan solo de manera afectuosa y ella confunde esto con la posibilidad de tener una relación sexual. Eligen generalmente parejas abusivas, porque si yo no valgo nada, pues que haya alguien que me lo demuestre, y por eso ocurre esa elección. Hay tasas bajas en el uso de anticonceptivos y de condones, no hay el conocimiento, no hay el deseo, eso no es su prioridad en ese momento, y hay personas que llegan al suicidio, por lo tanto, a la muerte. Las víctimas de conductas violentas van presentando un deterioro que no podríamos decir que es mayor o menor que el tema físico, pero lo que sí es más lacerante, porque produce en esa víctima la sensación de que no vale la pena vivir y se hace muy susceptible a ser más sumisa, a tener mucho miedo y no saber cómo huir del agresor y llegar incluso a perder la voluntad propia, y la otra persona puede hacer con ella lo que mejor parezca. El Estado tiene consecuencias. Cuando hay altas tasas de violencia de género en un país, el Estado sufre sus consecuencias. ¿Por qué? Porque una mujer que ha sido violentada físicamente a nivel grave acude de manera directa a un servicio público. Cuando está ante un aborto cuya hemorragia no puede parar, cuando tiene embarazos que están en riesgo de seguir su término, cuando esa mujer cae en depresión, cuando hizo un intento de suicidio. Entonces son más mujeres víctimas de violencia llegando a los hospitales públicos, a las emergencias, bien, y esto es más dinero para el Estado. Mientras más mujeres maltratadas y violentadas, más necesidades de salud y de los servicios sanitarios del Estado, y mientras eso ocurre, hay menos mujeres haciendo prevención en su vida, en su salud. Es decir, una mujer solamente acude al médico cuando ha sido agredida, dejó de hacerse chequeos mamarios, dejó de hacerse chequeos ginecológicos, ya no está buscando la manera de prevenir y de cuidarse, porque el cuidado no ha sido parte de esta relación de violencia. Entonces, el Estado tiene el deber de intervenir sobre la violencia de género, porque esto significa también mayor repercusión en su presupuesto. Hablemos ahora acerca de las otras víctimas de la violencia de género, más allá de la mujer, como son los hijos y las hijas de esa unión familiar o de esa relación con pareja o expareja. Y definitivamente en el caso de niñas, niños y adolescentes, las consecuencias son tan directas
como la de la propia madre y de la propia víctima. La Academia Americana de Pediatría señala que ser testigo de violencia doméstica puede ser tan traumático para el niño o para la niña como ser víctima de abusos físicos o sexuales de manera directa. El solo presenciarlo, vivenciarlo, ya constituye un acto de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y un acto de violencia directo en este sentido. Ante la violencia, los niños tienen reacciones parecidas, diferentes, pero de alguna manera las consecuencias se traducen inmediatamente en los roles que asumen ante el acto de violencia como tal. Y en esto una investigación muy interesante de Equipos para la Mujer hizo la definición de 4 roles fundamentales que por lo general suele tomar el niño o la niña que está evidenciando la situación de violencia. Incluso cuando se habla del grupo familiar, generalmente es la niña o el niño mayor, si son varios hijos, el que asume cualquiera de estos roles. Uno de los principales roles que pueden adoptar es el mini agresor. Por ejemplo, ese niño que para sentirse aceptado, querido y visto bien por el padre, decide hacer lo mismo que él con su mamá. Él le dice palabras hirientes, la insulta, incluso puede llegar a su tamaño a golpearla, a lanzarle cosas, porque de esa manera ese niño que ha tomado el rol de mini agresor se siente aceptado por esa persona que le causa tanto miedo como le puede causar a su madre. Luego tenemos el confidente de la víctima, y es esa niña o ese niño que cuando ve que su mamá ha sido golpeada, víctima de violencia, insultada, decide hacer lo mismo que ella. Si ella llora, él o ella llora también, se abrazan, escucha las quejas de la madre, siente que es verdad lo que está pasando, que esa otra persona, sea su papá, su padrastro, es mala, que no la ayuda, pero que al final quiere, ¿sí? Y se vuelve como en un confidente. El otro rol que a veces asumen es el protector. Y aquí una de las cosas que llama mucho la atención es cuando de niño se va creciendo a la adolescencia y sigue tomando el rol protector dentro de la violencia de género, porque ahí sí pone en peligro su vida. En el protector interviene, trata de hacer cosas contra el papá para proteger a su mamá, la abraza, la agarra para que no le sigan haciendo más daño. Pero cuando ese niño ya dejó de tener 9, 10 años y comienza a tener 12, 14, 15 años, se enfrenta de manera directa al agresor por proteger a su mamá o proteger a su hermana. Y en esa medida pone en peligro su vida, porque la persona violenta, ese agresor, no está midiendo si es más pequeño, si es su hijo, si es su hija, y va a golpearle también. Entonces, este papel es un papel que tiene muchas repercusiones en la medida que ese niño va creciendo. Luego tenemos el árbitro, es ese rol negociador, es intervenir, que a veces no lo hacen de manera directa, no es que ponen a papá y a mamá para decirles por qué yo no quiero que ustedes se peleen, lo hace de manera indirecta, a veces incluso inconsciente, y en ese sentido siente que si él hace algo que le gusta a su mamá y a su papá, ellos van a dejar de pelear. Entonces van a conseguir a un niño triangulado en esa relación y que en ese momento decide hacer cosas, tener conductas que van a desviar la agresión del padre a su mamá, probablemente hacia ese niño o hacia a esa niña, o probablemente hace que presten atención. El árbitro trata de buscar la manera de que eso no ocurra, de que paren, ¿saben? Como los árbitros en las peleas, que paren para que no siga ocurriendo el acto violento. Lo que sí es cierto es que cualquiera de estos roles definitivamente no le pertenecen a ningún niño, a ninguna niña ni a ningún adolescente. Esto no les permite vivir una niñez sana, una niñez feliz, porque ese no es su papel. Su papel no es intervenir ante la violencia. Su papel en este caso es ser tan víctima de violencia como lo fue la madre. Y aquí ese niño o esa niña solamente está tratando de intervenir para decir basta, ya no quiero que le sigas pegando o que sigas agrediendo a mi mamá. Por eso pongo esta imagen donde el niño dice no, ya basta. La violencia aleja a estos niños de una infancia feliz, de una disposición a crecer,
de la disposición al aprendizaje. ¿Cuántas familias conocemos, o quizás en nuestra familia lo conocemos, donde el niño, ya cuando está entrando a la adolescencia, o la niña, decide salir de casa solo por no seguir viviendo la situación de violencia de género con su madre? ¿Cuántos de ellos la madre se ha dirigido, la madre que es víctima de violencia, se ha dirigido a ese niño, a esa niña o a ese adolescente pidiéndole por favor que pare y que no trate así a su papá, bien, o a su padrastro? Entonces ellos, ante tanta impotencia, huyen de casa y los vamos a ver dejando la niñez y la adolescencia para dirigirse entre un grupo de adultos. Me gustaría compartir con ustedes, tal como se dieron vimos las consecuencias que se provocaban en la víctima directa de violencia, como es la madre de estos niños, ver qué pasa con este tipo de problemas y las manifestaciones que tienen los niños. A veces son parecidas a las de los adultos, a veces no. Por ejemplo, problemas físicos. Entonces vamos a ver que estos niños, si bien no reciben el golpe directo del agresor, tienen retrasos en el crecimiento, tienen trastornos de conducta alimentario, bien sea por más o sea por menos, es decir, bien sea bulimia o bien sea anorexia, porque la angustia es traducida a través del alimento. Tienen trastornos del sueño, tienen pesadillas, no quieren dormir solos, a veces incluso se orinan en la cama de nuevo, porque la angustia los lleva a este tipo de trastorno. Tienen síntomas psicosomáticos, por ejemplo, asma, alergias, cefaleas, la enuresis nocturna, se orinan en la cama, quieren dormir con sus padres, de nuevo, aun cuando estemos hablando de un niño de 10, de 11 o de 12 años, pero necesitan regresar a este ambiente que les ofreció en algún momento protección. Luego tenemos los problemas cognitivos que se le pueden presentar a estos niños y tiene que ver, por ejemplo, con el retraso en el aprendizaje, en el lenguaje, en el desarrollo verbal, en el desarrollo cognitivo como tal, para su momento de crecimiento. Presentan retrasos, evidentemente porque no tienen un ambiente que los invite a crecer. Es un ambiente que los anula y que los agrede de la misma manera que a sus madres. Luego tenemos un tipo de problema psicológico y social. Por ejemplo, niños que presentan ansiedad. A veces, como profesional, me preguntan, ¿por qué un niño se deprime si un niño no debería tener ningún motivo para sufrir de depresión? Bueno, ahí, por supuesto, hay que evaluar algunos problemas orgánicos, pero generalmente las depresiones ocurren en los niños por este tipo de problemas. Por la violencia en el hogar, porque son víctimas de violencia en la escuela, por la minusvalía, por la baja autoestima. Entonces, las manifestaciones psicológicas ante la violencia de género se dan con ansiedad, mucha ira, niños que son muy irritables, que todo lo quieren resolver con golpes, que todo lo quieren resolver con gritos, el aislamiento social, a veces no quieren salir, no quieren traer a amiguitos a casa, porque ellos no quieren que sus amigos sepan lo que está ocurriendo en su casa. Tienen problemas de autoestima, tienen los trastornos de estrés postraumático, tal cual como si hubiese vivido el traumatismo físico de manera directa, ¿no? Trastornos de apego, viven apegados a una cosa o a una persona y tienen problemas para desarrollar la empatía con los otros, porque siempre se sienten distintos. Ellos tienen una vivencia distinta y que además no comprenden cognitivamente, psicológicamente les es muy difícil de comprender y se sienten distintos y por eso se apartan. Hay quienes ya presentan problemas conductuales a raíz de la vivencia de la violencia de género en su familia y es, por ejemplo, ser violentos con los demás porque se convierte en un modelo. Entonces la violencia que no puedo, yo ejerzo poder sobre otro. Entonces es cuando ustedes ven estos niños o niñas que golpean a niños o niñas más pequeñas. Y en esa medida, pues ellos mantienen el poder, ¿no? Las rabietas, hacer pataletas, irritabilidad, sienten que el mundo es agresivo y ellos tienen que ser agresivos también. Hay muchas más probabilidades de desarrollar el trastorno de déficit de atención, porque la concentración se vuelve casi una conquista. Bien, es prestar atención cuando estoy escuchando gritos, golpes,
agresiones. Y hay más probabilidades que durante la adolescencia este niño o niña que vivió la violencia en la familia o la violencia de género abuse de las drogas, especialmente del alcohol y de otro tipo de drogas en la adolescencia. Unas consecuencias muy negativas en la violencia de género de niñas y de niños son las pesadillas. Entonces, cuando veamos niños que tienen muchas pesadillas, trastornos de sueño, vamos a averiguar un poco más qué está ocurriendo ahí. La desobediencia a la autoridad, el reto a la autoridad, porque la autoridad se establece no por respeto, la autoridad se establece por violencia, por agresiones, por humillaciones, y por lo tanto yo dejo de respetarlo y dejo de sentir que es una autoridad. Entonces, durante el resto de su vida, muchas veces puede ocurrir que reta al jefe, que reta a su compañero de trabajo, que se violenta por cualquier cosa que ocurre diferente a lo que quiere, ¿no? Y además los niños y las niñas, como les decía, ellos no le encuentran lógica a lo que está ocurriendo. O sea, los seres que me dieron la vida, que más me quieren, son estas personas que se agreden y que tienen tanto temor. Recuerda que hablamos que la violencia de género, las mujeres embarazadas es un factor, el embarazo es un factor de riesgo para ser más violentadas. Pues ese feto también tiene consecuencias. Bien, las mujeres embarazadas que son víctimas de violencia tienen consecuencias directas en él. Incluso cuando ocurren violencias físicas muy graves, el agresor tiende a patear la barriga, a provocar daño porque sabe que ahí puede provocar mayor dolor. Entonces, evidentemente, se afecta el desarrollo y crecimiento de ese feto, más aún si se produce un aborto. Dentro de este cúmulo de consecuencias, las consecuencias más graves que evidencia un niño, una niña o un adolescente ante la violencia de género a su madre es cuando la matan al frente, ¿sí? Están ellos presentes y matan a su madre. El femicidio, y sabemos que aquí en Perú las tasas son cada vez más altas, es un evento tan profundamente traumático que puede provocar laceraciones emocionales importantes en la vida de ese futuro adulto. Entonces, presenciar la muerte de su madre, incluso a veces tiene que presenciar la muerte de sus hermanos, y a veces el que muere es ese niño, esa niña o ese adolescente. Porque evidentemente, ¿recuerdan el violentómetro que conversábamos hace poco? Pues esa intensidad fue subiendo hasta que definitivamente ocurre el asesinato, bien sea por parte del padre, del padrastro o de una expareja. Los efectos a largo plazo que deja la violencia de género en la niñez y en la adolescencia especialmente tiene que ver con los modelos relacionales, es decir, ese niño aprendió que así se quiere. Ese niño aprendió de que los conflictos se resuelven a golpes y a gritos. Ese niño aprendió que esa manera de vivir es la manera que se tiene. Eso es normal. Esa es la forma en que se vive. Por lo tanto, hay que prevenir, porque solo con la prevención nosotros podemos evitar que tantas niñas, niños y adolescentes se conviertan en adultos violentos, en adultos agresores, en adultos que utilicen la relación de poder para maltratar a otros, que crean que porque son niños varones van a tener un poder sobre las niñas. Esto debe cambiar y solamente puede cambiar cuando nosotros nos comprometemos a tener patrones de crianza y valores sociales distintos a los que tenemos actualmente. Vamos a hablar acerca entonces de las estrategias de prevención que han sido exitosas en violencia de género, que reúnen, qué hacen para prevenirla. Entonces, bueno, uno de los preceptos que maneja ONU Mujeres, la Organización de Naciones Unidas por las Mujeres, es que evidentemente ocurre con tanta frecuencia la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, que lo primero que se atendió fue a esas mujeres violentadas. Entonces, que no volvieran a sufrir la violencia, que no terminaran muertas, que pudieran ayudarse no solamente a su entorno, sino al entorno familiar. Y entonces la primera aproximación fue crear servicios de atención integral para las mujeres maltratadas, especialmente a través de una atención multidisciplinaria. Pero lo que sí sabemos es que el primer paso para terminar con la violencia de género es salir de la relación, esa relación violenta
tiene que culminar, debe terminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente se establece, y lo vimos en los módulos anteriores, ¿verdad? Se establece un nivel de dependencia emocional donde la mujer generalmente va a tener esta frase a la mano: quisiera dejarlo, pero siento que no puedo vivir sin él. Entonces, por eso quienes hemos trabajado en esta área sentimos tanta frustración, porque queremos sacar a esa víctima que además está sufriendo y está sufriendo su entorno familiar de ese agresor, y resulta que ella no sabe cómo actuar sin él. Entonces, partiendo de esta premisa, el equipo Mujeres para la Salud dio como ciertas recomendaciones a las mujeres que en este momento están siendo víctimas de violencia, a los fines de poder salir de la relación, de poder culminar el círculo de la violencia, de poder romper ese ciclo. Entonces, ¿qué le dijeron? Bueno, al momento de abandonar el domicilio, recuerden que esta ONG trabaja con mujeres violentadas, y ellos lo que han hecho es acumular los casos, estudiar los casos y sacar algunas de las recomendaciones que han sido efectivas para que ellas puedan separarse del agresor. Una es llevar el libro de la familia, es decir, tener un libro donde se especifica quién es la madre, quién es el padre, quiénes son los hijos, si además vive un abuelo, si vive un tío, etc. Tener el DNI propio y el de sus hijos a la mano, siempre. Tener copias además de estos DNI en un lado seguro, en un sitio seguro, incluso si es fuera de la casa, muchísimo mejor, que les permita tener su documentación en regla afuera. Tener una cartilla de seguridad social, es decir, esto que en Perú, por ejemplo, es el SIS, en Venezuela es el Seguro Social, pero tener este carnet a la mano al momento de buscar ayuda, por supuesto, médica. Tener copia de la identificación de la persona con que vives, en algún momento solicitar, o de algún documento legal, incluso del acta de matrimonio, sacar copia del DNI de esa pareja agresora. Tener facturas y documentos que acrediten que esta persona cubre los gastos familiares, un recibo de luz, un recibo de agua, el alquiler del lugar donde se vive, guardar al menos un recibo con estas especificaciones. A veces, dice Mary Edgarwood, a veces para huir se necesita muchísimo valor. Hasta para huir se necesita valor. Y uno tiene que dar apoyo a esta víctima para que lo haga. Entonces, si en este momento alguna de las personas que me escucha es víctima de violencia de género, o conocemos a alguien que está siendo víctima de violencia de género, tiene que estar preparada para salir de esta relación. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, tener este diario y anotar las fechas donde ocurren los actos de violencia. Guardar dinero en un lugar seguro. Les vuelvo y les repito, si ese lugar seguro está fuera de casa, en casa de mi mamá, en casa de una vecina de mucha confianza, guardar ese dinero, o tenerlo en casa, pero en un sitio que nadie más sabe que está ese dinero ahí. Contarle a alguien de confianza que quiere salir del hogar y no ha podido. Tomar fotos de los daños que se han ocasionado, los golpes, si hay alguna fractura, y archivarlo. Si la toman con el celular, pues enviarle ese archivo a alguien de muchísima confianza, guardarlo, ponerlo en la nube donde no pueda ser revisado por el agresor. No confiar cada vez que él diga, esta es la última vez. Los príncipes azules no existen, y este príncipe que se pudo haber puesto hasta morado no existe. Entonces no hay que creer en esa afirmación, que además es muy recurrente por los agresores, ¿sí? Hay que denunciar a la policía. Si no hay denuncia legalmente, la situación se vuelve todavía más complicada. Entonces hay que denunciar al momento del salir del hogar y pedir ayuda y gritar cuando se está siendo víctima de violencia, porque en la medida en que esto ocurre, los vecinos pueden saber qué está pasando, son ellos los que pueden llamar directamente a la policía, son ellos los que pudieran intervenir ante un acto de violencia o de daño como cada uno de estos. La realidad dice
que la atención a la mujer que es víctima de violencia y a sus hijos e hijas tiene que ser multidisciplinaria. No basta con curar el hematoma, no basta con tratar la fractura, no basta solamente con hacer una reconstrucción genital. Se requiere del apoyo psicológico, del manejo legal, del manejo social e intervenir varios profesionales para poderle dar el mayor soporte a esa mujer violentada y su grupo familiar. La prevención primaria, o sea, lo que deberíamos hacer antes de que ocurra la violencia. Esto es, ya ocurrió la violencia, cómo ayudarla a salir de este círculo, cómo atenderla. Pero eso ya lo llamamos en términos de salud social, prevención secundaria. Vamos a hablar de la prevención primaria, esa que no va a permitir que la violencia de género ocurra. La prevención primaria implica que se tomen acciones sobre las causas, que ya las hemos revisado, más que sobre las consecuencias. Recuerda que cuando comencé a hablarles hoy les dije, una de las principales causas está en la replicación de la cultura machista, en educar a nuestros hombres por ejercer sus derechos por encima de las mujeres, en decirles que ellos tienen poder, de que ellos pueden proveer, que ellos son los únicos responsables de dar en el hogar. Si nosotros cambiamos estos patrones, vamos a incidir sobre la disminución de la violencia de género, porque implica que podamos hacer cambios en la crianza, en esos patrones, cambios en la educación, en la escuela. No es que los niños de este lado, las niñas de este lado, los niños no hacen ballet, son las niñas las que lo hacen. Los niños no entran a la cocina, son las niñas las que están en la cocina. A ellos les compras carros y a ellos les compras muñecas. A él le compras un arma y a ella le compras un vestido. Eso hay que cambiarlo. Vamos a permitir que elijan, vamos a permitirles que sean ellos los que van valorando en su educación desde un patrón de igualdad, desde un patrón de equidad, y hacer cambio en los valores, porque si no cambiamos esta balanza donde el hombre es superior a la mujer, pues nunca vamos a llegar a la igualdad de género, que es el lado contrario de la violencia. La Organización Mundial de la Salud dice que se requiere de una colaboración integral y multidisciplinaria entre lo que es el gobierno, la sociedad civil y las personas. Entonces, cuando vamos a hablar de violencia de género, que me digan, bueno, es que eso es de otros, eso es un problema social, eso es un problema que debe resolver el Estado, que deben resolver los gobiernos. No, probablemente el problema lo tengo en casa y me toca en primera instancia resolverlo a mí. Entonces, las personas tenemos que incidir, somos también responsables de evitar y de prevenir la violencia de género. Bien, hay algunas estrategias que se han considerado eficaces en esto. Por eso, en este diagrama les muestro cómo se han agrupado los elementos para prevenir la violencia de género. Una de ellas es dar respuestas integrales a los sobrevivientes. Si ya tenemos una persona y su grupo familiar que es víctima de violencia, hay que atenderles. Y hay que atenderles de manera multidisciplinaria, con el abordaje de varios profesionales. Hacer estrategias de comunicación sobre este tema en la comunidad. Las comunidades a veces se vuelven indiferentes a esto. Eso pasa, eso le pasó a la vecina, ese es su problema, esa es su casa. Y resulta que no, hay personas y personas que pueden terminar asesinadas si nosotros no hacemos una intervención antes. Entonces hay que hablar del tema, hay que comunicar sobre el tema, hay que dejar de pensar que la violencia en una familia es normal, que es natural. No es así. Y en la medida en que más demos conocimiento, las personas están más empoderadas para hacer uso de este conocimiento. Hay que hacer reformas evidentemente de los marcos jurídicos, pero más importante aún es que se apliquen las leyes. A veces en nuestros países las leyes son perfectas, dicen qué hacer, cómo trabajarlo, que están en contra de la violencia de género, pero al momento de aplicarlo, quien lo está aplicando incluso pone su matiz personal, sus propios prejuicios, su propia posición ante la violencia de género y termina realmente no aplicando de manera adecuada las leyes. Tenemos que empoderar social y económicamente a las mujeres. Una mujer
independiente económicamente, va a tener menos probabilidad de ser víctima de violencia de género, porque sabe que puede, porque tiene la posibilidad de salir, porque tiene la posibilidad de emprender por sí sola, sin la ayuda ni la dependencia de otro. Entonces hay que empoderarlas, hay que enseñarles oficio, hay que ayudar a las niñas a terminar sus estudios, hay que ayudarlas a tener posibilidades de trabajo. La ampliación de conocimientos y concientización sobre violencia de género en los medios de comunicación social, a través de charlas y talleres. Esto que está haciendo ONDEC es una manera de prevenir violencia de género. Este elemento que me está permitiendo llegar a ustedes es una manera de prevenir violencia de género. Y si ustedes esto lo llevan a otras personas, estamos replicando la prevención en violencia de género. Los programas sobre aptitudes para la vida y los programas escolares. La currícula escolar debería tener este tema incluido. Debería además permitirle a las niñas y niños tener habilidades para la vida, habilidades sociales, habilidades emocionales. La gestión emocional no es un tema de adultos. La gestión emocional la aprendemos desde que estamos muy pequeños, desde que hacemos la primera pataleta y tenemos un padre que nos dice, puedes tener rabia, cuando termines hablo contigo. Eso es gestión emocional. Y eso no permite que cuando sea adulto, él crea que manejar la rabia es tirar cosas, es gritar y es golpear. Y además tener servicios de atención precoz para familias que están en posible riesgo. Nosotros a lo mejor si miramos nuestra comunidad y miramos dónde vivimos, podemos identificar algunas familias que están en riesgo de ser violentadas. Y además de vivir la violencia de género como parte de su dinámica familiar. Entonces podemos quizás hablar con esa vecina, conversar, decirle que esto no es normal, que hay otras posibilidades para manejarlo. La prevención de la violencia de género tiene como objetivo principal promover la igualdad. Por eso les decía, si nosotros desde pequeñitos le enseñamos que somos iguales en derechos, en capacidades, en oportunidades, lo único que tenemos diferente es el cuerpo biológico, pero de resto tenemos las mismas posibilidades de acceder. Y esto se tiene que enseñar en el hogar y en las escuelas. Es ahí donde realmente comienza la real prevención primaria. Por eso, fomentar nuevos valores implica que nos educan a que somos iguales. Ahí están las nuevas pautas de comportamiento, ahí está el que la violencia de género no es una estrategia de dominio sobre ella, tiene que ser otra manera. Entonces, fomentar esos nuevos valores. ¿Cuáles son esos nuevos valores que van a permitir nuevas pautas de comportamiento? Bueno, creer en la igualdad. Si parto de que la igualdad no existe a nivel de género, no puedo fomentarla. Entonces, partir de la igualdad, creer en ella. Valorar a las personas sin considerar que es de un sexo en particular, una raza en particular, dónde viven, cuál es su imagen, cuál es su edad. O sea, ese no es el elemento de valoración. La valoración real es que somos humanos, que somos personas y que merecemos. Enseñar sobre la diferencia y la diversidad como una riqueza inmensa. Yo soy diferente a ustedes, pero estoy segura que si tuviéramos la oportunidad de reunirnos, cuántas cosas podríamos hacer juntos, porque sus capacidades son distintas a las mías. La interacción como riqueza desde la individualidad, comunicarnos, interactuar sin importar ese otro, pero que nos permita respetar y saber que tiene su propia manera de ver la vida, su propia visión, su propia historia, y que esa historia lo trajo hasta donde está ahora. El valor de la autonomía individual. Soy yo, soy autónoma. Este tema, y aquí voy a tocar de nuevo el tema de la autonomía desde la pareja. Somos dos personas reunidas en una relación. No es la mitad de ella ni la mitad de él reunidas para uno solo. No somos uno solo. Somos dos en uno. Somos dos en una relación. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer cuando se está en una relación de pareja es que podamos vivir la autonomía de cada uno y que tengamos la oportunidad de coincidir
en valores, en respeto, en la casa, en el deseo por el sexo, en el gustarnos, en el creernos. Bien, la equidad en el trato con el resto de los seres humanos. Yo pregunto, ¿hay alguna persona que no merezca ser tratada? Porque incluso quienes cometieron delitos, quienes asesinaron, merecen ser tratados dentro de esos recintos donde están ahora. Entonces, ¿qué tal si sentimos que la única razón para tratar a otra persona es el solo hecho de ser un ser humano? La igualdad de oportunidades para todas las personas, la misma oportunidad, y esto lo establece la educación. La educación debe ser para el mismo acceso de todas las personas. El respeto mutuo y la libertad individual. Yo te respeto, yo acepto, aunque no lo comparta, pero te doy la libertad de ser quien eres y de ser quien soy. Participación de todas las personas en las tomas de decisiones de un país. Ustedes sabían que para el voto de las mujeres, la historia y las revoluciones tuvieron que dar pelea para que se le diera el mismo derecho de votar por un presidente a una mujer que un hombre. Hasta eso hemos llegado en la desigualdad. El valor de todos los trabajos por igual. ¿Recuerdan cuando hablamos que los salarios de las mujeres son distintos a los salarios de los hombres ocupando el mismo cargo y las mismas funciones? Esto tiene que desaparecer. Mismo trabajo, misma remuneración. Valor de la no violencia en la gestión de conflictos. Un conflicto es una diferencia donde no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? ¿Qué tiene que ver eso con los golpes, con los gritos, con los insultos? Tú tienes una posición, yo no estoy de acuerdo con ella y tenemos que resolver este conflicto para seguir viviendo juntos, trabajando juntos. Entonces, la resolución de conflictos no es violencia. El valor del amor en la igualdad. Si se aman dos mujeres, si se aman dos hombres, si se aman una mujer y un hombre, ahí el único valor es el amor, dentro de la igualdad. Y esto fue un trabajo muy bueno y muy bonito que hizo la revista Divulgación Dinámica en España. Si nosotros comenzamos a instaurar estos valores en el hogar, estamos haciendo prevención de la violencia de género. No podemos hacernos los indiferentes, no podemos quedarnos en silencio. Si no dijimos nada y no hicimos nada ante una situación de violencia de género que conocimos, nos hemos vuelto cómplices de esa violencia. Así que no hay que callar, hay que actuar. Y si podemos actuar antes de que ocurra, muchísimo mejor. La lucha por eliminar la violencia de género es una lucha continua, de todos los días, de lo que le digo a mis hijos, de lo que le digo a mi pareja. Lo que sí es cierto es que debemos luchar porque no haya una mujer menos solo por el hecho de ser mujer. Esto hay que eliminarlo, esto hay que erradicarlo. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes en esta especialización profesional durante estos 4 módulos. Recuerden que tienen una plataforma donde pueden interactuar y ojalá que la hayan culminado con sus evaluaciones y haya podido leer todos los manuales. Creo que es una labor que podemos hacer de ahora en adelante todos. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pueden seguirme a través de mi Instagram, Irene Indriago C, o a través del correo psicoirenecoach@gmail.com, que se los dejo ahí mismo en la lámina. Muchísimas gracias, para mí fue un gran placer poder compartir con ustedes esta temática que es tan frecuente, lamentablemente.